Hola, gracias por estar con nosotros. Qué bueno, es una bendición poder estar en sus hogares y compartir de la palabra de Dios en este día. Así que bienvenido a toda la familia que nos está dando el Señor Jesucristo en los tiempos que nos juntamos para seguir compartiendo, dar las noticias de cómo estamos, de cómo están ustedes y poder también alabar a Dios con su palabra en este tiempo. Así que bienvenidos. Gracias por unirse a todos los nuevos amigos y nuevas familias que se están uniendo con nosotros. Soy Alejandro Gaete. Voy a hablar una vez más sobre una serie de predicaciones, ya que terminamos la serie de predicaciones del Padre Nuestro. Vamos a estar ahora en el libro de Romanos, como fue escrito a los romanos, y cuánta palabra profunda y buena y poderosa, y que nos sirve a nosotros ahora en estos tiempos de pandemia. Así que dos cosas voy a hablar. Una, que estamos llamados a pertenecer a la familia del Señor Jesucristo, y la otra es que necesitamos estar dedicados a la familia del Señor Jesucristo. Vamos a verlo en un momento, pero tengo la necesidad de dar las gracias a este grupo maravilloso de personas que están sirviendo en nuestra iglesia para repartir alimentos, para ir a conseguirlos en primer lugar a los lugares donde se consiguen, pero también para traerlos a las facilidades de la iglesia, para luego empacarlos, refrigerarlos si llegan muy temprano, un día o 2 días antes, y también para distribuirlos alrededor de el barrio de la iglesia, alrededor del vecindario de nuestra ciudad y de toda el área de la bahía también. Así que muchas gracias, ustedes son fenomenales, sin ustedes no lo podríamos hacer. También quiero dar las gracias a un grupo maravilloso que trabaja en nuestra iglesia en cuanto a todas las plataformas para poder distribuir nuestras comunicaciones alrededor del mundo, de quien lo pueda ver en este tiempo por vía Zoom y también por YouTube, y también los maestros, les llamamos nosotros, y maestros, profesores y profesoras que enseñan a nuestros niños, a nuestros adultos y a nuestros jóvenes en la iglesia. Y también tenemos un par de hermanitos que están componiendo canciones ahora en este último tiempo, así que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Quizás si en el futuro ellos quieran compartir de sus nuevas canciones, ya que son salmistas, y puedan ser de bendición para todas las personas. Así que tenemos estudios los martes vía Zoom y oración también, luego los jueves solamente en inglés, el martes es en español. El sábado tenemos los jovencitos a las 8 de la noche después de su trabajo y de todo lo que hacen. Se congregan allí los domingos a las 11 de la mañana. Tenemos el gran servicio en la plataforma de Zoom de toda la iglesia, y también los domingos a las 6 de la tarde tenemos el estudio bíblico para los adultos, y los estudios para los bíblicos para los niños están los días sábados, así que por favor pueden entrar en la página web y encuentran los horarios de todos esos. Es portolabaptistchurch.org. Ahí estamos conectados para que tengan todas las informaciones. Bien, habiendo dicho eso, gracias al Señor que nos tiene en bendición cada día, quiero leer para ustedes Romanos capítulo 1, versos 1 al 7, y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos.
Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu grande y magnífica palabra que tienes para hoy. Te rogamos, hables a cada una de nuestras vidas y lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Seguimos dando gracias a Dios por haber sobrevivido los tiempos más difíciles de los fuegos, los incendios de aquí del área en California. Y así que estamos bien, ya tenemos cielos despejados, gracias a Dios. Ahora damos gracias a Dios por cielos despejados. Antes no nos acordábamos hasta que nos llegó un humo y tapó todo el sol. Y entonces ahora, wow, realmente hay que dar gracias a Dios por un día de cielo despejado y con aire limpio para poder respirar. Gracias a Dios por ello. Así que bendecimos el nombre del Señor. El punto 1 que quiero compartir con ustedes es: estamos llamados a ser del Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor Jesucristo tiene la autoridad para decir que yo debo pertenecerle a Él, que yo tengo que darle cuentas a Él? Bueno, en primer lugar, es porque Él ya había sido anunciado por los profetas en las Santas Escrituras. El Hijo de Dios no es que solamente apareció, fue mencionado en las Santas Escrituras, en la Antigüedad, en forma de profecía. Y entonces Él fue anunciado como Hijo de Dios que iba a venir a estar entre nosotros. Y entonces el Señor Jesucristo también fue anunciado que iba a ser del linaje o de la descendencia o de la familia, de una u otra forma, por parte del rey David, del pueblo de Israel. Y que también, número 3, fue declarado como Hijo de Dios con poder, con todo lo que hizo en el mundo, entre nosotros, cuando estuvo como humano aquí, aún siendo Dios. Por eso Él tiene credenciales y autoridades para decirme que yo tenga que darle cuentas a Él. Por eso nosotros necesitamos, tenemos ese llamado, ese abierto del Hijo de Dios para ser parte de la familia de Dios. Entonces Él hizo todo eso y pagó ese gran precio. Y entonces también el que daba testimonio del Señor Jesús cuando estaba haciendo su ministerio aquí en la tierra no era solamente Juan el Bautista, los discípulos o los apóstoles, sino que el mismo Espíritu de Dios, que no es una fuerza magnífica, sino que es una persona que se demuestra aún en medio nuestros hoy en día como Dios obrando entre nosotros. Y también por el broche de oro de todo lo que el Señor Jesús hizo, según el verso 4, por su resurrección de entre los muertos. El Señor Jesucristo resucitó dentro del tercer día después de haber sido crucificado y finalmente muerto, cuando allí tal vez el imperio de las tinieblas creyeron que habían tenido toda victoria sobre el Señor Jesucristo, y entonces al tercer día resucitó y destruyó todos los poderíos de las obras de las tinieblas, destruyó el acta de acusaciones que había contra usted y contra mí, poniendo esa acta en la cruz del Calvario contra todas mis acusaciones y librándome de todas ellas, siendo mi abogado para estar a la diestra del Padre hoy día defendiéndome. Pero también cuando estuvo aquí en su ministerio, Él fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para entregarse por nosotros. Fue el sacrificio, el Cordero, que en el Señor Jesucristo, que era una ilustración, el Cordero Pascual que había en el Antiguo Testamento. Y luego se necesitaba también un sacerdote sin mancha, un sacerdote perfecto para presentar ese cordero, ese sacrificio que era el Señor Jesucristo. Como no hubo un humano, Él mismo fue el sacerdote que presentó el sacrificio.
y tenía que haber un tabernáculo, un lugar, una iglesia, un templo donde presentarlo, este sacrificio, y como no hubo nada hecho en la tierra que se asemejara a su santidad y a lo que Él estaba haciendo por nosotros, Él mismo fue nuestro tabernáculo. Así que por eso que decimos que la gracia del Señor Jesucristo, que la salvación del Señor Jesucristo es por gracia, es sin obras. Nada hemos hecho para venir a Él, ni el arrepentimiento, porque ha sido el mismo Espíritu Santo de Dios quien ha obrado en nuestras vidas para que nosotros pudiéramos arrepentirnos de nuestros malos caminos y venir al Señor Jesucristo. Y el Señor ha hecho todo esto para extender ese llamado, hacerlo un llamado universal a que nosotros seamos de Jesucristo, que pertenezcamos al Señor Jesucristo y por ende que tengamos que darle cuenta a Él. Termina diciendo Él, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Qué interesante eso, que si uno lo lee rápido no se da cuenta de la intensidad y profundidad de la palabra de Dios que allí nos habla y nos dice que fue por amor de su nombre, nombre del Señor Jesucristo, Jesús el Cristo, y por algo dice por amor de su nombre. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué habría sido si él se llamara Juan Pedro? No sé, no sabríamos, pero cuando decimos Jesús el Cristo, estamos diciendo Jesús, que significa originalmente Salvador, por amor de su nombre, por amor del nombre de Él, que es Salvador, por amor de nuestro Salvador, y del Cristo, que significa el ungido, que tiene dos cosas: una que es la bendición de Dios para Él, para poder llevar a cabo lo que hizo para salvarnos, pero también que fue para el que el Señor encontró, para el que el Señor dijo, este es el que yo nombro. No es un ministro, no es otra persona, no es un ángel, no es un arcángel, no es otro ser creado. El único ungido, el único apuntado así directamente como con un rayo láser y nadie más puede ser, es el Señor Jesucristo. Y aquí lo vamos a ver en un par de versos bíblicos que tenemos. Entonces, esas son sus credenciales para que nosotros estemos llamados a pertenecer al Señor Jesucristo. En Isaías 45 dice, proclamad y hacedlos acercarse, o sea, como una predicación. Y dice, y entren todos en consulta. O sea, discútanlo, véanlo, si quieren creerlo o no lo quieren, pero háblenlo, discútanlo. ¿Quién hizo oír esto desde el principio? Y esto es Dios hablando por este profeta y diciendo, ¿quieren discutir conmigo? Ok, miren, ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Este es Dios, esas son sus credenciales. Por eso Dios dice que nosotros tenemos que darle cuenta a Él. Y eso es, todo está haciendo esto una entrada a esta serie de predicaciones en Romanos, que vamos a entrar directo próximamente, yo creo en el próximo mensaje ya, a lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. Dios, y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Qué bueno es saber que tenemos un Dios Salvador. Todos estamos preocupados en esta hora de decir, Señor, sálvame de esta pandemia. Y esto es algo bien pasajero. No estoy empequeñeciendo la pandemia en que estamos pasando, pero esto es algo que un día va a pasar. Tal vez estamos diciendo, Señor, sálvame de esta crisis social, de esta crisis económica que estamos pasando. Pero todo esto va a pasar. Pero hay una crisis en la cual puede que nunca pase según las decisiones que tú tomes en tu vida. Es una crisis espiritual y es una crisis de estar declarado enemigos de Dios, según la palabra del Señor Jesucristo. Es estar sin vida, es estar
alejados de la presencia de Dios. Porque no hay ninguno justo, dice la palabra del Señor. Todos nos hemos corrompido, todos nos hemos alejado de Dios. Y Dios ofrece ser Salvador. Pero no oremos y no busquemos a Dios solamente para que nos salve de cosas pasajeras. Oremos y busquemos a Dios para que nos salve eternamente, porque su palabra, por todas las partes donde la leemos, no dice que somos cosas extrañas que somos hechas y luego dejaremos de vivir y ya no vamos a vivir más. Dice que somos seres que vivimos eternamente y que tenemos un destino, y que en ese destino tenemos que hacerlo con Dios, porque si no, no hay bendición y solo hay perdición, y eso es eterno, y no queremos tener perdición eterna. Por lo tanto, busquemos a este Dios Salvador ahora, Dios justo y Salvador. Ningún otro fuera de mí, no hay otro, no hay. Por favor, no busquemos en otro lugar, no armemos otros recursos espirituales, celestiales, porque el único que declara que es el único es Dios. Y entonces dice, su credencial, este soy yo, y ahora nos dice a nosotros qué hacer. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más, declara Dios. Vengamos a Dios en estos tiempos difíciles. Mirad a mí, dice el Señor. Mirad a mí, busquémosle. Mirad significa buscarle hasta encontrarle donde Él esté. A la primera mirada no lo encontrarás, pero dice mirad, sigue mirando y sigue buscando a Dios con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, con todo lo que tengas en esta vida, para que puedas encontrarte con Él, porque de encontrarte con Él o no encontrarte con Él depende nuestro destino eterno. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. En Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2 dice, el cual quiere, o sea, hablando de Dios, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todas las personas sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, hay mentira también. Entonces tenemos que, y esa es parte suya y es parte mía, nosotros tenemos que buscar hasta encontrar la verdad, el cual quiere que todos los hombres y mujeres, está hablando de la humanidad, dice, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no quiere que nadie se pierda, al punto que se atrevió a enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, que vino a salvarnos a nosotros. Si Él fue capaz de enviar a su Hijo, al Señor Jesucristo, para ser sacrificado para salvarnos, ¿con cuánta mayor razón Dios no querrá solucionar nuestros pequeños problemas en los cuales podamos estar pasando en estos momentos? Su Hijo, ¿cómo no me va a ayudar en tiempos de pasar dificultades en algo como esta pandemia que estamos pasando, en algo como esta crisis social que estamos pasando, en algo como que hay una filosofía gubernamental de abusar de las poblaciones alrededor del mundo? ¿Cómo Dios nos va a poner un lugar donde tú y yo estemos a salvo si se atrevió a enviar a su propio Hijo para salvarnos? Claro que sí, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ve que la palabra de Dios, hagámosle caso, démosle la oportunidad a Dios de trabajar en nuestras vidas,
es tan clara. ¿Por qué siempre queremos buscar otros caminos? ¿Por qué siempre quisiéramos inventar otra salida a las salidas tan maravillosas que nos da Dios? Porque hay un solo Dios, no hay más. Y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y no lo deja abierto, no lo deja para pensar que podría ser un líder espiritual, un líder religioso o alguien que me cae bien. No, dice Jesucristo, hombre, es el mediador. Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre, persona humana, para estar en medio de nosotros y así ofrecer su sacrificio de salvación para nosotros. ¡Qué bueno es Dios! No ha dejado nada así al aire que pudiéramos quedar a la deriva. Todo anclado, y esa ancla es el Señor Jesucristo. Muy clara está la palabra del Señor y estamos entrando de lleno a lo que es el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Quién? El Señor Jesús se ofreció en rescate por todas las personas, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y de eso tenemos toda la Biblia en testimonio, porque fue hecho a su debido tiempo. Pero nosotros siempre quisiéramos buscar otro camino. Pero miren, no hay que rechazar al Señor Jesús. No hay que rechazar lo que Él ha hecho por nosotros. La Biblia dice también en Juan, el que en Él cree no es condenado. Esto es capítulo 3. El que en Él cree, y esto está despuesito del verso bíblico que se ha oído en todo el mundo, que antes dejaban que hasta en los estadios estuviera, que es Juan 3:16, ahora ya no lo permiten porque es palabra de Dios y eso es malo para la gente, qué barbaridad. Poquito después de ese verso tan universal y que la gente los pasan predicando y cantando por las calles en algunos países nuestros, dice, verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Díganselo a un niño, díganselo a alguien. ¿Qué más hay que explicar en eso? Nada, está claro. El que en Él cree, en el Señor Jesús, no es condenado. Pero el que no cree, ahí está la otra parte, la contraparte de esto, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Otra vez nos aparece el nombre. Emmanuel es su nombre, Dios con nosotros. Jesús es su nombre, Salvador. El Cristo es su nombre, el ungido, apuntado por Dios, pero también el que va a ser sacrificado, no otro. Él es el ungido para ser sacrificado. Ya el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Qué tremendo esto, porque nos dice va a ser. O sea, el que rechaza al Señor Jesucristo camina en todo lugar con una carta diciendo está condenado. Por eso hay gente como que le llamamos fanáticos, que andan diciéndole a todos, ven a Cristo, ven al Señor Jesucristo, encuéntralo como tu Salvador, es necesario que lo hagas hoy día, no esperes más tiempo, hoy es tu día, no lo aguantes para otro día, porque hoy es tu tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, ya ha sido condenado, ya está su acta, ya ha tomado su propia decisión. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre. Qué clara es la palabra de Dios. Qué clara, porque no ha creído en el nombre. ¿Cuál? Emmanuel, Dios con nosotros. Jehová, justicia nuestra. Jesús, Salvador. Cristo, el ungido de Dios. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Busca a Dios hoy, te lo ruego, busca a Dios hoy. Y entonces, solo entonces nos podemos dar cuenta de que Dios nos puede llamar a nosotros, después de haber hecho todo esto por nosotros, que estamos llamados a ser
dedicados. Ahí en lo que leíamos está la palabra del Señor, dice, estamos llamados a ser santos, ¿verdad? Estamos llamados a ser santos. Todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Todos estamos llamados a ser santos, pero esa es una palabra un poquito manoseada y mal usada en estos tiempos en que vivimos. Por eso yo le llamé dedicados, porque en realidad santos no significa que no vas a hacer nunca un pecado, que te van a salir alas y vas a andar volando y te dicen santo o santa. No, santo significa que Dios te toma, te aparta para servirle a Él. Santificado, santo, separado, dedicado. Entonces Él nos llama a que seamos dedicados a servirles a Él. Pero ahí voy a parar. No quiero entrar en lo religioso, porque yo sé que muchos de nosotros somos nuevos en estas cosas de Dios cuando vemos estos videos en YouTube, pero yo no quiero entrar en eso de religiosidad. Quiero hablarte no de lo que solo se hace en la iglesia y en la comunidad, que está bien, no está incorrecto, pero quiero hablarte más aplicadamente para nosotros, los que vivimos nuestra vida diaria en la calle y en todo lugar. Estamos llamados a estar sirviendo a Cristo siempre. Estamos llamados a servirle inmediatamente. No te tomes para mañana, para pasado mañana. Ya hay personas que ya han estado yendo a las iglesias por años y años y están ahí en sus bancas y nunca están sirviendo. Más bien van allí a ver qué hay, cómo van a ser servidos. Y no estoy hablando de recursos, sino que cómo va a estar el show, cómo va a estar lo que se hizo, y si se hizo bien, y si cantaron mi canción. No. Él está llamando que nosotros vayamos a servir inmediatamente. No vayas a esconderte en un lugar allí, en la última banca, que siempre te estén sirviendo y siempre vas a decir que estuvo malo y nunca que estuvo bueno. Estamos llamados a ser sirvientes del Señor inmediatamente. Estamos llamados a producir mucho fruto. Busca de parte del Señor que te muestre cuáles son esas delicadezas, esas bendiciones que Dios te ha dado, que son únicas en tu vida para que sirvas al Señor. Estamos llamados no ir lejos a servir al Señor, alrededor de nuestras propias vidas, con nuestros vecinos donde vivimos, aquellos que son fáciles de amar y aquellos que son difíciles de amar, de acuerdo a nuestra propia capacidad. No te importe, no mires a otro y digas, no, yo no canto como él, yo no canto como ella, no hablo como él, no hablo como ella, no cocino como él, no cocino como ella, no puedo servir a la gente como él, como ella. No, busca en lo que tú sirves. ¿Cuál es tu capacidad? Eso es lo que Dios va a demandar que tú debías haber hecho en esta vida. Nada más. Tenemos que hacerlo de acuerdo a nuestra capacidad, de buena voluntad, y nosotros debemos servir al Señor hasta el final. ¿Por qué? Estoy terminando con esto. Porque en Marcos 10 capítulo dice que esto, lo que hacemos, hace que nuestra vida sea honorable delante de Dios. El Señor Jesús les había lavado los pies a los discípulos, y entonces dijeron, no, él le dice, déjenme explicarle. Y él dice, yo lo he hecho, y entonces dice, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. ¿Se dan cuenta? Solamente miremos en nuestras comunidades. Las gentes de la ciudad, de los municipios, de nosotros mismos, como gente eclesiástica y de iglesia, ¿cómo estamos haciendo esto en la calle? ¿Estamos siendo servidores de nuestra comunidad? ¿Hemos hecho el bien a gente que no tiene ninguna relación o tal vez no se lo merecen? Estamos llamados a buscar oportunidades para servir a personas. También es noble que nosotros sirvamos al Señor Jesucristo y por ende vamos a servir a los demás. Por ende, porque identifica quién es el prójimo, quién es el verdadero prójimo. Hubo allí una historia que contó el Señor Jesús, donde pasaron
tres personas, religiosos así, pero profundos, y uno no religioso. Y entonces allí había un hombre que había sido golpeado, robado, y lo dejaron por muerto tirado. Y pasaron los religiosos, iban rápido para la iglesia, no tuvieron tiempo, iban para sinagoga, no sé dónde iban, y entonces no tuvieron tiempo, se alejaron de él. Y llegó uno que no era religioso, por eso le llaman como el buen samaritano, parece. Y entonces dice, le contó la historia a este hombre y le dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones, que lo golpearon y lo dejaron por muerto? Él lo agarró, se lo puso en su animal, lo llevó a un hotel y allí le dijo al hotelero, cuídamele, te voy a pagar tanto y cuando yo vuelva, si te debo más, yo te lo pagaré, pero hasta que él esté bien. Y él mismo le curó, le vendó por lo menos sus heridas, no se las curó, pero le vendó las heridas. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ninguno de los religiosos. Él dijo, el que usó de misericordia. Y ese fue el hombre que no estaba conectado a religiones. Y le dijo, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Cuando alguien conoce en su vida que Dios ha hecho algo tan magnífico en su vida, va a ser movido a misericordia. Y esto no tiene que ver con estructuras sociales, no tiene que ver con estructuras eclesiásticas, no tiene que ver con afiliaciones a una religión. Es aquí adentro la misericordia que va a tener por la desgracia de otro y va a ir y le va a ayudar. El que usó de misericordia, le respondió este hombre no religioso. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aligera también las cargas de la vida, aligera la carga de la vida de otras personas, el hecho de que nosotros ayudemos a otras personas por causa de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Imagínense a alguien que va acarreando una gran carga, puede ser una depresión, puede ser un problema económico, puede ser que no tenían comida, puede ser que no tenían amigos, puede ser que solamente necesitaban una palabra de aliento, alguien que les levantara el ánimo ese día. Y entonces dice, en Gálatas 6 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad, en otras palabras, además de la carga que yo llevo, agarrar con una mano tal vez o con lo poquito que se pueda, ayudar a otro a llevar su propia carga también. No necesitamos solucionarla completa, no necesitamos ser el héroe salvador completo de ellos. Dice, así como llevas tu carga, ayuda al otro, hay un poquito, con su carga también. Y dice, cumplid la ley de Cristo, que es, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios ha enviado al Señor Jesucristo. Él ha hecho todo para salvarnos. Por lo tanto, somos llamados a ser de la familia del Señor Jesucristo. Y Él está con brazos de amor esperándonos. Si tú has sentido ese llamado hoy, búscale a Él en este día. Dile que sea tu Salvador. Háblale. Y además estamos llamados a ser dedicados a Él. Servirles con todo lo mejor de nosotros, y al servirle a Él, vamos a servir a nuestras comunidades también. Gracias, el Señor les bendiga, y es mi oración que Dios les tenga protegidos y en bendición durante todo este tiempo de pandemia. Nos vemos, si Dios lo permite, en el próximo episodio.